Buenas noches, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos en la fe, nuestra familia, amigos, a todos aquellos que nos siguen a través de estas redes sociales en las cuales tenemos la oportunidad de compartir, la oportunidad de exponer la palabra del Señor, poder recibir el consuelo que nos da la palabra, el gozo que da la palabra, la fortaleza que nos da la palabra, el ánimo que nos da la palabra del Señor, al escucharla, al recibir la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Sí, no hay un remedio mayor sobre la faz de la tierra que pueda transformar, cambiar el hombre físico, espiritualmente, porque el Señor por su palabra, por su poder, sanó a los enfermos, pero también aparte de que hubo un cambio físico, hubo un cambio espiritual que es el más importante. La palabra que nos transforma, que nos cambia, que nos hace nuevas criaturas, dice la palabra del Señor. Así que es una bendición muy grande poder recibir la palabra, es una bendición enorme poder escuchar el consejo de Dios, poder recibir esta luz divina, esta agua de vida eterna. Les invito a que tengamos un momento de oración mientras los demás hermanos se van conectando y vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle al Señor que se glorifique en nuestras vidas, que Él se magnifique en la vida de cada uno de nosotros a través de su bendita y gloriosa palabra. Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por la vida, te damos las gracias por este momento especial que tenemos para disponiéndonos, Señor, a escuchar la palabra de vida. Yo sé que en esta noche tú nos vas a fortalecer, nos vas a animar, nos vas a estimular, nos vas a consolar, nos vas a preparar, nos vas a advertir, nos vas a levantar. Al que está durmiendo se va a despertar de su sueño espiritual para ponernos, Señor, en contexto con tu palabra, con los últimos acontecimientos de los tiempos que estamos viviendo. Soberano Dios, yo te ruego, Señor, que hables a cada uno de tus hijos, que a través de esta palabra podamos ser lo que dice la palabra, nuevas criaturas, transformados, edificados, enseñados, instruidos, advertidos, amonestados. Glorioso Señor, que cada uno de tus hijos que escucha en esta noche y nuevamente pueda, Señor, esta palabra que es viva y eficaz, que sale de tu boca, Señor, hacer un efecto glorioso en cada uno de nosotros, porque lo necesitamos en estos tiempos, mucho más todavía, Señor. Te lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gracia, Señor. Amén. Y gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se nos va el internet por un momento. Gloria al Señor, se nos fue el internet, les ruego, lo disculpen que está molestando muchísimo. Pero, amados hermanos, en esta noche yo quiero tocar un tema bien importante porque muchas veces olvidamos, muchas veces se nos olvidan estas cosas importantes y debemos nosotros no olvidarlas y usarlas porque el Señor nos las dejó. En esta noche, bien amados, hay mucha mala la comunicación, la red. Bien, en esta noche quiero compartirles un tema muy importante y es acerca del ayuno. Nosotros, la iglesia conoce el ayuno, pero muchas otras personas que están escuchando el mensaje me han preguntado acerca del ayuno y quiero aprovechar esta noche para compartir este importante y quiero hacerles un llamado a la iglesia. Dios me ha inquietado mucho hacia esta palabra a que ayunemos, a que oremos, y yo quiero hacerle una invitación a toda la iglesia del Señor, y es que este sábado y domingo podamos disponernos y declarar ayuno y oración y meternos en ese clamor, en ese ruego del Señor. Lo necesitamos. Los tiempos que estamos viviendo, los momentos que se están viviendo son tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y en esto, antes de comenzar el estudio acerca del ayuno,
quiero ponerlos, quiero que podamos comprender el contexto de los tiempos que estamos viviendo. Quiero invitarles que vayamos primeramente a Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Nos dice allí la palabra de Dios. También debes saber esto. Hay muchas cosas que nosotros debemos saber. El apóstol Pablo hablando a Timoteo y a nosotros también de la importancia que es testificar de Cristo, de ser buen soldado, de ser esforzado, de ser un buen obrero. Y dice, aparte de todas estas cosas que le está instruyendo, también debes saber esto. Y el apóstol Pablo lo enfatiza mucho aquí. O sea, ve uno el relieve, ve que lo pone de una manera importante, de tal forma que Timoteo pueda tener memoria de ello, pueda tener presente y pueda considerar, amados hermanos, de cuán peligroso es esto. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nos habla del carácter del hombre en los postreros tiempos. Ahora, nosotros estamos viviendo los postreros tiempos. Porque si usted lee el carácter, la enseñanza no es de esta noche, no es el carácter. Estoy tomando estos versículos, repito nuevamente, para ponerlo en un contexto de los tiempos que estamos viviendo, para considerar nuestra necesidad de ayunar. Entonces, aquí dice, vendrán tiempos peligrosos. Tú como creyente debes saber que los tiempos que estamos viviendo es un tiempo difícil, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. El hecho de que no nos congreguemos, muchos se van a enfriar, muchísimos van a dejar de leer quizá la palabra. Por eso usted me ha visto, me ha escuchado insistentemente trayendo enseñanzas acerca de la importancia de la Escritura, de leer, de meditar, de permanecer en ella, de avivarnos en ella. Dios aviva nuestros corazones a través de su palabra, mis amados hermanos, y por eso soy reiterativo e insistente, y mis enseñanzas, si ustedes las pueden ver, van siempre enfocadas hacia esto. Aunque son temas importantes de la palabra, pero siempre nos apunta y nos lleva hacia meditar en la palabra, permanecer en la palabra y hacer lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo hacemos para no pecar? Dísela, ya lo estudiamos, meditando, permaneciendo en la palabra, guardando sus dichos en nuestro corazón, y siempre reiterativo, insistente el Señor acerca de su palabra. El domingo vimos, también nos enseñó, debemos creer como dice la Escritura, no solamente para que haya ríos de agua viva, hablando esto el Señor acerca del Espíritu Santo que íbamos a recibir, sino también porque si nosotros no creemos conforme a la Escritura, no hay Espíritu Santo en nuestra vida, no hay salvación, no hay transformación, no hay conversión, no hay vida eterna. Entonces siempre tenemos que estar enfocados con la mira en el blanco, en la palabra, en Cristo Jesús. Entonces nos dice, los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, y da la descripción cómo es el hombre de los postreros días, ese carácter. Y si usted ve, es un reflejo de lo que vemos hoy. La radiografía del hombre actual es esta. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo nos habla de la radiografía del hombre actual. Y entonces Dios dice cómo es el hombre, y le voy a leer un poquito, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y esto es lo que vemos hoy. La avaricia, la maldad. Nosotros vemos cuánta necesidad hay en los pueblos, en las gentes, las administraciones municipales. Vemos cómo salen las noticias de cómo están despilfarrando, cómo están aprovechando esto para llenarse en sus bolsillos, por su avaricia, por su maldad, la gente pasando necesidades, injusticias, maldades, muchas cosas. El hombre con rabia, con odio, con violencia, con deseo de matar. El mismo confinamiento trae divisiones. Con todo esto que estamos viendo es el reflejo y la revelación del carácter de los hombres en el posterior tiempo. Y esta pandemia, este confinamiento ha servido para revelar lo que hay en el corazón del hombre, mis amados hermanos. Y estamos viendo el cumplimiento de la palabra, y esto nos habla de eso. Entonces el tiempo que estamos viviendo son tiempos peligrosos, óyese bien, por el carácter, por cómo es el hombre, cómo actúa el hombre, cómo obra el hombre. Estos son tiempos supremamente peligrosos. Y los tiempos que estamos viendo son los postreros, los últimos tiempos.
La venida del Señor está cerca, mis amados hermanos. Y para seguir poniendo en contexto los tiempos que estamos viviendo, quiero que vayamos a San Mateo, capítulo 24, versículo 8. San Mateo, capítulo 24, versículo 8. Desde el versículo 3, el Señor comienza a mostrar cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Y en estas señales del fin de los últimos tiempos, dice la palabra, bueno, voy a leerles desde el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿cómo podemos nosotros entender, cómo nosotros podemos comprender estos finales? Y el Señor le refirió diciendo, mirad que nadie os engañe. Entonces lo primero que el Señor se refiere es el engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre. El engaño, la apostasía hoy reina. Dice la palabra que Cristo no vendrá hasta que no se manifieste la apostasía y el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el anticristo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, óyese bien. Entonces el engaño de las falsas religiones que vemos hoy en día, multitudes, miles que siguen a hombres y no siguen a Cristo, sino siguen sus propias disoluciones, sus propios engaños, su avaricia, su sensualismo. Dice el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, dice la palabra, y mirad que no os turbéis, porque os es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí nos está hablando de lo que estamos viviendo. Cómo tiembla la tierra, han habido terremotos, siguen habiendo pestes, hay hambre y escasez, necesidad, mucha gente está aguantando, muriendo de hambre en diferentes lugares, mi amado hermano. Y dice, se levantará nación y contra nación, reino y contra reino. Nosotros vemos ahorita las potencias, cómo se pelean, cómo se riñen. Y vemos, todo esto es el acontecer, todo esto es, este es el cumplimiento de lo que está escrito. El versículo 8, quiero que donde enfatizar un poquito. Dice, y todo esto será principio de dolores. Nadie puede negar que nosotros estamos viviendo principio de dolores. Ninguna otra generación ha visto el cumplimiento de las profecías como lo hemos visto. Dicen que la ciencia aumentará. La ciencia ha aumentado una cosa impresionante. Y muchas otras cosas de lo que se está cumpliendo aquí. Ninguno de los que fueron antes de nosotros hace 100 años vieron tanto desarrollo, tanta tecnología, tanto avance en la ciencia, en todas las cosas hay un desarrollo impresionante. Ninguno de ellos se imaginó que podríamos conectarnos con el mundo en un abrir y cerrar de ojos por un aparato tan pequeño en nuestra mano, tener el mundo entero. Ninguno imaginó. Nosotros hemos roto todas esas barreras. Hemos roto todas esas barreras. No hay barreras, podemos comunicarlo, podemos establecer comunicación en cualquier parte. Ahora, mis amados hermanos, hemos visto la ciencia, la tecnología, el avance de todas las cosas. Y es el cumplimiento de lo que está escrito. El versículo 8, y todo esto es principio de dolores. Nosotros estamos confinados. Mucha gente hoy está pasando necesidades terribles. Muchos hogares se están destruyendo. Muchas familias separándose. Mucha gente con malos pensamientos de suicidio. Vemos la gente cómo se está levantando. La gente está maldiciendo contra sus gobernantes. Vemos la maldad, la avaricia, vemos el engaño, vemos muchas cosas, mis amados hermanos. Y ante los ojos de un creyente esto no puede pasar desapercibido. Nosotros tenemos que ver y entender que se está cumpliendo, que estamos en los principios de dolores. Y esto ya es supremamente delicado, importante. O sea, la iglesia tiene que mirar, tener en cuenta y vivir de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo debo vivir de acuerdo al tiempo? Por eso les traje antes de hablar del ayuno,
Les traje un contexto de los tiempos que estamos viviendo. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles y en tiempo de principio de dolores. Y cada día, aunque salgamos de esta circunstancia, nosotros sabemos que van a venir circunstancias más difíciles, más crueles, mucho más dolorosas. Y ustedes me pueden llamar a mí fatalista o que estoy anunciando, diciendo algo malo que va a desanimar. No, mis amados, yo debo hablar la verdad. La verdad nos hace libres, la verdad nos lleva a Cristo, mis amados hermanos. Hay que ser claros y fieles a la palabra, fieles a la verdad. Tiempo de dolores, principio de dolores, tiempos peligrosos. Ahora consideremos otra parte importante. En el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad. Otra característica, una característica que podemos ver, y no vamos a ir a todas las características que el Señor nos dio, o a todas las señales que el Señor nos dio. Esta señal es supremamente importante. Esta la puede ver cualquiera que ni siquiera ha leído las Sagradas Escrituras, pero puede meditar que de 20 años, 30 años acá, más 10, que la maldad se ha multiplicado en gran manera. Está multiplicando la maldad. Es como ya la gente ya no tiene ningún remordimiento a hacer lo malo. Vemos hoy, es increíble cómo en todos los ámbitos, en todos los estratos, en todos los estamentos, todos instituciones corruptas, corrompidas, maldad, maldad y maldad y maldad. Cuando usted ve los noticieros, están revelando todas las atrocidades, todas las maldades, todo el engaño. Y nos está mostrando que los tiempos en que estamos viviendo son principios de dolores. La maldad es una cosa impresionante. Miramos los niños, los jóvenes, cuál es su carácter, cuáles son sus frutos, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus obras. Y si nosotros miramos los días de Noé, cuando Dios destruyó el mundo con el diluvio, que todo pensamiento y corazón de ellos era solamente el mal, y es lo que estamos viendo hoy. Cómo la humanidad no piensa sino en hacer absolutamente lo malo, en practicar lo malo, en hacer lo malo, sin importarle el dolor, el sufrimiento, la pena de los demás. Y es el contexto de lo que estamos viendo hoy. Ese es nuestro contexto hoy, la maldad multiplicada. Ahora dice, y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no hay misericordia, no hay nada de esto. Por eso la iglesia debe ser luz. Ahora, teniendo nosotros este contexto, hablando aquí cortamente, haciendo un estudio corto acerca del contexto de los tiempos, partiendo de esto, sabiendo que estamos viendo tiempos peligrosos, difíciles, partiendo de que el Señor nos dijo en su palabra que estos son tiempos de dolores, ¿qué es lo que vemos? Hay queja, hay ayes, hay dolor, hay sufrimiento. Todo el mundo quejándose, ayes, dolor, sufrimiento, y es principio. ¿Y qué sigue? La maldad se está multiplicando cada día más. Y todas estas son señales, y son señales y advertencias para nosotros. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios cuando ve que esto está aconteciendo, que esto sucede? Por eso comencé hablándolo del ayuno. Es importante que el pueblo del Señor ayune y ore. Es importante que nos metamos en esa intimidad, en esa relación, en esa humillación y en ese quebranto con el Señor. Debemos hacerlo. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Cuáles son las motivaciones que deben llevarnos? ¿Qué nos debe motivar? ¿Cuál debe ser el motivo? ¿Cuáles son esos móviles que deben llevarnos al ayuno y a la oración? Primero que todo, déjeme decirle algo. Cuando uno ayuna, significa que se acerca a Dios. Es un acercamiento hacia el Señor. Eso significa, cuando yo ayuno, también estoy demostrando mi dependencia de Él.
y el demostrar mi dependencia, porque me estoy acercando, humillando y quebrantándome delante de Él, al demostrar mi dependencia del Señor, de su gracia, estoy reconociendo mi debilidad y mi incapacidad, mis amados hermanos. Y también estoy reconociendo los tiempos, los momentos que estamos enfrentando hoy nosotros en nuestra vida. Estos son móviles o motivos que nos deben llevar a ayunar. Y vamos a comenzar por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ayunó 40 días. La Escritura dice allí en el Santo Evangelio de San Mateo capítulo 4. Hay muchas cosas, como le digo, muchas cosas que nos pueden llevar, que nos motivan al ayuno y a la oración. San Mateo capítulo 4, versículo 1 nos registra el ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador. El Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, porque de aquí, de este ayuno, de estos 40 días de ayuno, parte a llamar a sus discípulos, a los que iban a ser sus apóstoles, parte a enfrentarse con las mismas huestes y principados de las tinieblas, con el mismo Satanás, porque iba a libertar a los cautivos por el diablo, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a aquellos que estaban atados, esclavizados por el enemigo. Él tenía que enfrentar toda hueste, todo principado, toda potestad, toda obra de las tinieblas que se oponía a Él y a su obra gloriosa. El Señor se fortaleció en ayuno y oración. Por eso cuando viene el tentador, Él tenía que enfrentar los tiempos difíciles en esta tierra. Comenzaba su ministerio. Comenzaba a enfrentarse, como le dije anteriormente, era enfrentarse a todas las potestades del infierno, a todas las potestades del enemigo, mis amados hermanos, a toda fuerza del enemigo. El Señor se fortalece, Él sale de allí fortalecido y viene el tentador, débil físicamente, pero viene el tentador a tentarle y Él le venció por la palabra de Dios, escrito está. Entonces el Señor va en este ayuno. El Señor va a ayunar. El Señor ayuna y se fortalece. Nosotros podemos ver el ayuno como cuando me aparto de todas las cosas y me dedico a la palabra y a la oración delante del Señor para fortalecerme en Él. Acabamos de ver muy someramente, muy rápidamente el contexto de los tiempos. Y es terrible lo que nos dice la palabra. Y aquí nos está diciendo acerca del Señor. ¿Cuánto más nosotros? Bien, una motivación que nos debe llevar a ayunar es que el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, le hicieron una pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y los tuyos no? Es una pregunta que le hicieron al Señor. Y está en Mateo capítulo 9, Santo Evangelio, versículo 14. Dice allí: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? En mi ausencia, en la ausencia de Cristo,
hasta que Él regrese. ¿Hasta cuándo es la ausencia de Cristo sobre la faz de la tierra? No que no esté en nuestros corazones. Hasta que Él regrese. Entonces, lo que está diciendo Él aquí, cuando el esposo le será quitado, cuando el Señor fuera levantado, se fuese hacia el reino de los cielos, entonces dice la Escritura, entonces, mira lo que está diciendo, vuelve y le repito, pero vendrán días, al final del verso 15, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mientras que el Señor estaba con ellos, Él los cuidaba, Él los guardaba. Él estaba con ellos allí. Porque Él claramente le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener lutos? ¿Acaso pueden los que están con Cristo, los que están de boda, los que están con el Señor, tener luto? No, no tienen luto. No tienen, ellos no están en tiempo de lloro, ellos no están en tiempo de sufrimiento, en tiempo de dolor, están en tiempo de alegría el Señor. Pero cuando les fuere quitado, entonces ayunarían. Es como nosotros vemos, por ejemplo, a David cuando su hijo, Dios le dijo que moriría y él se mete en ayuno, en oración, le clama por su hijo, ¿sí? Y ora, pero aunque esto no cambió, pero sí el Señor le dio fuerza, le fortaleció. Y es lo que nos está hablando el Señor. Ahora, dice, cuando les sea quitado, ayunarán. Y va a haber la necesidad. Y uno comienza a ver la iglesia, los apóstoles, como en la iglesia primitiva, cómo ayunaban. Cómo se entregaban al ayuno y a la oración. Y se fortalecían y se nutrían. Y en esa ausencia del Señor nosotros debemos ayunar. El ayuno es abstención de comida y bebida en ciertos casos. No es una obligación, no está instituido como un mandamiento. Pero sé que es la necesidad de cada creyente, que es el Señor. Vendrán tiempo entonces en que ayunarán, dice la palabra. Y cuando les sea quitado entonces ayunarán. Vendrán tiempo en que tendrán que ayunar. Y es que ahora enfrentamos esos tiempos difíciles. Ahora, en la ausencia de Cristo, hasta que Él venga, como le dijo el Señor, cuando Él se ha quitado, cuando el esposo se ha quitado, van a ayunar. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Óyese bien, el Señor nos dice claramente en su palabra y por medio del apóstol San Pablo a los Efesios que nuestra lucha no es con sangre y carne solamente, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros estamos viendo que Dios nos describe claramente que nuestra lucha no es cualquier lucha, mis amados hermanos. Y el Señor, cuando el Señor ayunó, Él comenzaba su ministerio e iba a enfrentar de ahí en adelante hasta la cruz terriblemente. No quiere decir que antes de comenzar su ministerio no hubiese sido perseguido por el enemigo. Nos muestra que hizo matarlo. Sus padres tuvieron que llevarlo a Egipto. Hermano, nosotros estamos en una guerra. La palabra dice que eran guerras y rumores de guerra. Y nosotros vivimos en una guerra continua, constante. Y es lo que nosotros no podemos olvidar. El hecho de que nosotros no nos estemos congregando, no tengamos nuestra casa de oración, no podamos reunirnos allí para ayunar.
Pero eso no quiere decir, no nos impide, no invalida que nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, ayunemos, porque reconocemos que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos y que hay una lucha declarada y que esto es una lucha contra potestades. Y en Apocalipsis 12:17 no se refiere solamente al final de los al final de estos tiempos. Nosotros estamos en principio de dolores, pero tenemos que considerar contra quién y quién es nuestro enemigo, por lo cual debemos fortalecernos. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el enemigo tiene una guerra declarada ¿con quién? Si tú eres de aquellos que busca al Señor, se esfuerza por guardar su palabra, se esfuerza por hacer su voluntad, tiene un amigo declarado. Porque la Escritura dice claramente, el que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El diablo hará guerra y tenemos una guerra declarada y frontal. El Señor dice que nuestro adversario el diablo, vuestro adversario, nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos fortalecernos. Vuelvo y le digo, el ayuno es abstinencia de alimentos, muchas veces de bebida. Y lo hacemos para dedicarnos ¿a qué? Para dedicarnos, apartarnos de todo lo material y dedicarnos a la oración, a la humillación delante del Señor. Primero para ser fortalecidos, para ser nutridos, para pedirle al Señor que nos dé la fuerza, nos dé el poder cada día de estar firmes, combativos, velando, orando en todo tiempo, en todo momento. Ahora, si tú sabes que tienes un enemigo, no le das lugar. Tú sabes que tiene un enemigo, te fortaleces. Y la Escritura dice en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra todas las fuerzas del enemigo, para que podamos ser combativos y vencer y habiendo acabado todo poder estar firmes. Entonces necesitamos ayunar porque nuestro enemigo es fuerte y poderoso y para ello necesitamos fortalecernos. Cristo el Señor, nuestro Salvador, se fortaleció en ayuno, en oración, y vino el tentador y no lo pudo derribar, no lo pudo destruir. Las 3 veces que le tentó, fue vencido por el Señor Jesucristo, por el poder de su Espíritu, por el poder de su palabra. Oh, amados hermanos, es necesario quebrantar esta carne. La Escritura dice, por el Espíritu haremos morir lo terrenal en nosotros. Entonces vemos también que fortaleza espiritual, porque la lucha que tenemos es grande y nuestro enemigo, el diablo, tiene grande ira y quiere destruirnos. Bien, mis amados hermanos, eso quiere decir que estamos en una lucha continua. Por eso la Escritura habla del creyente y dice a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla. Oh, amados hermanos, necesitamos quebrantarnos, humillarnos delante del Señor. Otra motivación por la cual debemos ayunar es nuestra propia lucha personal con nosotros mismos, con lo que hay dentro de nosotros. La palabra de Dios dice en San Mateo 17:21. San Mateo 17:21. Aquí hay una palabra que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y de qué estaba hablando el Señor Jesucristo? De un joven lunático que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio y se lo llevan al maestro, se lo colocan al maestro. Y dice el versículo 17:14, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo le he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no podemos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pasa desde aquí allá, y se pasará, y nada os será posible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, comenzando por la incredulidad. Por la incredulidad. Hay muchas cosas en nuestra vida, mi amado hermano, que no se van a ir solamente porque usted diga: Señor, mira lo que tengo. No, debemos humillarnos, debemos quebrantarnos realmente delante del Señor. El ayuno es para, nos disponemos para Él y nos humillamos y le clamamos: Señor, porque la Escritura dice allí en Santiago capítulo 4 versículo 1: Santiago capítulo 4 versículo 1, dice allí la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? No hay una guerra, no hay una lucha dentro de nosotros. Hay una lucha dentro, hay un combate dentro. El primer enemigo en la línea de batalla, el primer enemigo nuestro somos nosotros mismos, nuestra carne. Y debemos hacer morir lo terrenal por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros ayunamos, físicamente podemos decir es un acto físico el abstenernos de alimento. Pero más allá de un acto físico hay un acto espiritual. Y es meternos en ayuno y oración con el Señor. Es tomar un arma espiritual. Es ir a ese escondedero, a ese refugio y renovarnos, fortalecernos. Hay género en nuestra vida que no sale sino con oración y ayuno. Y esto lo dijo el Señor, comenzando por la incredulidad, porque el Señor les rechaza, el Señor les recrimina, el Señor les exhorta su poca fe, su incredulidad. Ahora había un género también en ese muchacho, en ese joven. Y dijo: hay que ayunar, hay que orar. ¿Cuántos días había ayunado el Señor? 40. Yo no le estoy diciendo que ayune 40 días, pero sí que hagamos periódicamente. Sí que lo hagamos periódicamente, pero va a dedicarnos al Señor, meternos con el Señor. Entonces aquí nos está diciendo que dice que hay pasiones en nosotros que combaten en vuestros miembros, que combaten en nosotros mismos, mis amados hermanos, los cuales tienen que morir en nuestra vida. Tenemos que cada día hacer morir lo terrenal en nosotros. Y una manera es esta. Oh, amados hermanos, acerquémonos a Dios en ayuno, en oración. Primero, porque los tiempos que estamos viviendo son tremendamente difíciles y peligrosos. Entendamos eso, el contexto de los tiempos. ¿En cuál tiempo estamos tú y yo? Y vemos que las tinieblas se están cerniendo sobre el mundo entero. Vemos que el pecado se está multiplicando, la maldad impresionante, que todo se está cumpliendo. Debemos estar despiertos, vigilantes y bien revistiéndonos de la armadura, de la coraza del Señor, de toda la armadura tomándola, fortaleciéndonos en el Señor, y vamos y ayunamos y oramos, nos humillamos y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque tengo un enemigo, porque Él me combate todos los días, porque vienen cosas terribles, vienen cosas difíciles. Lo que hemos vivido no es nada, mis amados hermanos. Y debemos estar fuertes, fortalecidos, nutridos, despiertos, avivados. Y el disponernos en ayuno y oración nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿cuántas cosas hay que dominan tu vida? ¿Cuántas cosas, mis amados hermanos? ¿Cuántas cosas hay en nosotros que deben morir?
Medita tú mismo. ¿Qué te domina a ti? ¿Qué te controla a ti? ¿Qué no puedes controlar? ¿De qué no tienes dominio de sí mismo? Esto hay que mirarlo en nuestra vida. Y Dios nos muestra un camino. Las cosas que combaten dentro de vuestros miembros. ¿De dónde vienen guerras, los pleitos? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Amados, el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Les decía que el ayuno es un acercamiento a Dios, porque me dispongo para el Señor, alejándome de todo y concentrándome en Él. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. El 10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. El ayuno me lleva a una humillación. El ayuno también es una actitud de humillación. Si nosotros vamos a Santiago, amado hermano, a Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras capítulo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios. La primera medida, lo primero que nos hace ver aquí es que ellos se afligieron delante del Señor. Dice: y publiqué allí ayuno junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios. Hermanos, es que no hay cosa más aceptable a Dios que venir humilladito delante de Él. ¿Qué dice David en el Salmo 51? Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios. Nosotros debemos humillarnos más delante del Señor. Debemos quebrantarnos más delante de Dios. No lo hacemos porque nuestra carne está muy fuerte y el espíritu muy débil. Pero si ayunamos, yo sé que la carne se va a quebrantar y el espíritu se va a fortalecer, se va a nutrir. Porque la Escritura también dice que hay una lucha entre el bien y el mal. Que el espíritu se opone a la carne para que no le obedezcamos. Y cuando la carne tiene más fuerza, en tu vida no hay fuerza espiritual, entonces la carne se va a oponer al espíritu para que no hagas las cosas del espíritu. Pero Dios nos dice: ¿cómo? Por el espíritu haremos morir las obras de la carne. Y todo lo que batalla en nuestros cuerpos, todo lo que batalla, todo lo que hay en nuestros cuerpos, esa lucha que es que la carne quiere llevarnos a hacer las obras de la carne y no los frutos del Espíritu Santo. Pero si no nos humillamos delante del Señor, la carne toma dominio, toma control. Esto hablando acerca de lo que hay dentro de nosotros. Ya hemos visto que tenemos una lucha y nuestro contra sangre y carne es un enemigo declarado. Ya hemos visto que tenemos que fortalecernos, nutrirnos, porque hay una guerra y tenemos que enfrentar al enemigo. Y lo que hace él aquí es humillarse. Humillarse, y el ayuno era solicitar camino derecho. Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amados hermanos, Dios se había manifestado y Esdras con Nehemías, cuando uno lee el capítulo 1 de Esdras, el Ciro, el rey de Persia, dio un mandato, una ordenanza. Y la escritura dice en el capítulo 1 de Esdras, versículo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él.
y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel, el Dios, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Bien, mis amados hermanos, y el pueblo de donde estaba en cautividad tenían que regresar a Jerusalén, y el camino era demasiado peligroso. Peligraban ellos, peligraban sus hijos, y peligraban sus bienes. Dice aquí el versículo 22, voy a terminar el 21. Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Óyese bien, había peligro en el camino. Nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Había peligro en el camino y ellos, dice, tuve vergüenza de pedirle al rey gente y tropa de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ellos habían declarado delante del rey, la mano de Dios es para bien para el que le busca, pero también su furor y su ira contra aquel que le abandone. Nunca intentes abandonar al Señor, porque vas a ver y a conocer el poder, la ira y el furor de Dios. El 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Qué maravilloso. Ellos se metieron en oración con el Señor, pero determinaron un ayuno. Vamos a tener un ayuno. No podemos, nos da vergüenza después que hemos hablado de un Dios poderoso, pedirle al rey gente y tropa a caballo que nos defiendan del camino, del enemigo en el camino. Lo que vamos a hacer es, vamos a ayunar y vamos a orar, vamos a humillarnos delante de Dios, vamos a orar en ayuno y oración y le vamos a pedir al Señor camino derecho, que Dios nos guarde en el camino. Y dice que pidieron camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Aquí está en el versículo, para nuestros niños y todos nuestros bienes. Entonces encontramos que ellos tienen la preocupación de que tienen un tiempo difícil. Hay un tiempo, en ese camino van a vivir una experiencia muy peligrosa. Y necesitamos del Señor, necesitamos su ayuda, necesitamos su poder, necesitamos su guía, su dirección, que Él vaya con nosotros, que Él esté con nosotros, que nos guarde del enemigo en el camino. Si usted no ha entendido los tiempos que está viviendo, Dios te está hablando hoy despertándote. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de maldad multiplicada. Y lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo en la noticia, lo que estamos viviendo, todo esto es el cumplimiento de lo que está escrito. Ahora, si tú no aprovechas bien el tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos está dando. Y este tiempo es para ayunar y orar. Por eso lo invito. Lo invito que el sábado y el domingo lo hagamos, todos unidos en sus casas. Desde allí, desde su casa. Esther, dice la Escritura, que cuando el enemigo quiso destruir el pueblo hebreo, Esther entró a su habitación y ayunó y mandó a Mardoqueo también, y Mardoqueo ayunó con el pueblo y se unieron y todo el pueblo ayunó y lamentaban y lloraban delante del Señor, y Dios destruyó a su adversario. Dios los guardó y los libró, mis amados hermanos. Cuando Dios manda destruir a Nínive, el rey y el pueblo escuchó que venía la destrucción, la ira, y ellos, dice, por si quizá Dios se arrepienta, se metieron en ayuno, hasta las bestias, los animales, todos ayunaron y se arrepintieron de su mal camino, de su avaricia, de su perversidad, y Dios tuvo misericordia y no los destruyó. Amados, no es solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos habla. El apóstol Pablo dice que en muchos ayunos estuvo. Así sea usted solo, puede hacerlo. Pero debemos buscar la ayuda de Dios, debemos buscar la respuesta de Dios, debemos buscar la dirección del Señor. Daniel ayunó porque Dios le revelara, le diera sabiduría a entender la palabra. ¿Cuántas veces ayunas tú para que Dios te dé entendimiento de la palabra?
para creer conforme lo que está escrito. Amados, es una verdad, es una realidad. Debemos despertar. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en que la maldad está reinando, multiplicándose cada día, en que se está cumpliendo la palabra. El Rey viene pronto, el Salvador viene pronto, Cristo viene pronto por su iglesia. Y el Señor dice, velen y oren en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todo aquello que vendrá sobre el mundo entero y estar en pie delante del Hijo de Dios. Por eso los invito, los animo a esto, y que no dejemos de hacerlo entre semana o el fin de semana. Dispongámonos. Dejemos de pensar tanto en la comida. Pensemos en lo que sale de la boca de Dios, de lo cual vive el hombre. Dejemos por un momento de consentir demasiado la carne y pensemos en el Espíritu. La Escritura dice que el hombre espiritual debe ir menguando, el hombre físico, el cuerpo menguará, y el Espíritu se edificará, se fortalecerá, se nutrirá cada día. Debemos, porque muchas cosas dominan y controlan las personas, porque nos falta quebrantar, nos falta humillarnos delante del Señor y quebrantar la carne también. Humillarnos delante del Señor, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él lo levantará cuando fuere tiempo. ¿Cuántas cosas hay en nosotros desagradables ante Dios, que combaten en nosotros, que tenemos lucha? Mi amado hermano, ayunemos, oremos, humillémonos delante del Señor. Dios quiere eso. Dios quiere que su pueblo se humille. Como le decía antes, a manera de introducción, ¿cuál debe ser la motivación para ayunar? Primero es acercarme a Dios. El que ayuna va a meterse, a tener una relación, intimidad con el Señor. Se aparta de todo, se desprende de todo, y es por un objetivo, con un propósito. Ellos ayunaron, en Esdras ayunaron por un propósito. Dios les diera camino derecho, los guardara en el camino, a ellos, a sus niños y a sus bienes. Hay que ayunar por nosotros, por nuestros hijos y por todas las cosas. Amados, y primero es eso, acercarme a Dios, mostrar mi dependencia de Él, que dependo de Él, que sin Él nada puedo. Eso significa que requiero del Señor, voy a Él, le pido camino derecho. Vemos cómo hizo Esdras. No dependemos del hombre, no dependemos de la fuerza, un ejército de caballos, no, necesitamos del Señor. Vamos a buscar al Señor, vamos a pedirle al Señor camino derecho. Nuestros hijos necesitan camino derecho, nosotros. En toda decisión necesitamos camino derecho. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Reconocer al Señor. Daniel 11:32. Quiero invitarle allí. (31) Esto nos está hablando la palabra de Dios aquí acerca del fin, de los tiempos duros, difíciles. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. La palabra dice que, ya lo vimos, dice, mirad que nadie os engañe. La primera señal es el engaño. Dice, y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué le traigo este texto aquí? Porque ya les hablé de los tiempos que estamos viviendo. Esto que habla aquí son tiempos difíciles.
Y los tiempos que nosotros estamos viviendo es principio de dolores. Pero el pueblo que conoce a su Dios, que tiene la sabiduría, discernimiento, la Escritura dice, los entendidos van a entender. Dice, pero el pueblo que conoce a su Dios, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La iglesia es una iglesia que actúa, que obra en la fe, que obra en la sabiduría de Dios. Es una iglesia que está velando. Son esas 5 vírgenes que velan y oran, que tienen en sus vasijas aceites, mis amados hermanos. Es una iglesia que tiene conocimiento pleno, que puede conocer, discernir el tiempo que estamos viviendo y reconocer que no es tiempo para dormir espiritualmente, que es tiempo para pensar en nuestra salvación, pensar en que Cristo viene pronto. Y si aún para mí, si aún tardara 1000 años en venir mi Señor Jesucristo, igual vivo como si fuera, como si el Señor ya estuviera a las puertas hoy, esta noche, mañana. Es un pueblo que actúa, que se esfuerza cada día. Es un pueblo que está en línea, que está ahí en contacto con el Señor. Es un pueblo que está en ayuno, en oración cada día, que vela las puertas del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que se nutre y se fortalece. Vendrán tiempos en que tendrán que ayunar. Son tiempos para que ayunemos, para que nos humillemos, para que le pidamos al Señor misericordia por nosotros, nuestros hijos. Hermanos, las cosas que vienen, las cosas que están por suceder, no son fáciles. Dime una cosa, ¿has ayunado por paciencia? La Escritura nos dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Has ayunado porque el Señor te ayude a perseverar? ¿Has ayunado porque Dios te ayude a perseverar hasta el fin? Señor, dame las fuerzas para poder perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Has ayunado al Señor pidiéndote que te ayude a estar firme y fiel para no negarle? Porque lo que viene es difícil. Oh, amados hermanos, necesitamos que el Señor nos vea, que nos humillamos de corazón, que lo necesitamos a Él, que nos acercamos a Él. Para mí, una de los ejemplos más hermosos en la palabra del Señor, de personas que se acercaron, ellos, por ejemplo, en Esdras, pero en el Nuevo Testamento veo una mujer, y es la mujer sirofenisa, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ella recibe una negación del Señor, dice que hace como si no lo hubiera escuchado. Luego los discípulos dicen, despídela, que se aleje, que se vaya, da voces tras nosotros, les parece molesto. Y todo lo que vemos que sucede dentro de este acto que acontece allí, aquella mujer. Y veo una mujer, una mujer persistente, una mujer que clama, que no se detiene, que persiste. Así debemos ser nosotros, persistentes cada día, buscando al Señor, sin desfallecer, sin desmayar, en ayuno, oración. Así que lo invito para el sábado y domingo. Y si usted quiere escribirme al interno para que a mi WhatsApp, quiere escribirme, quiere decirme, hermano, quiero que me ayude en oración, tengo esta petición, hágalo, escríbame y vamos a estar orando, vamos a estar colocando esto delante del Señor. Pero vamos, ustedes han notado que cuando los invito a la palabra es, Señor, aviva nuestros corazones, avívanos a través de su palabra. Habacuc le dijo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y necesitamos que Dios avive nuestros corazones en medio de estos tiempos.
La iglesia tiene que estar velando, despierta, vigilando. La iglesia tiene que estar en pie, peleando la buena batalla de la fe, revestida, llenándose del poder del Señor. Tú y yo somos la iglesia de Cristo, la amada de Cristo, la novia de Cristo por la cual viene pronto, y esa iglesia debe estar fuerte, preparada, nutrida, fortalecida cada día, entendiendo los tiempos, discerniendo los tiempos. Mirad, dice el Señor, mirad. Así que mi amado hermano, le hago esa invitación. Espero que la acepte. Y espero que no sea solamente por este fin de semana. Que podamos estar continuamente. Que podamos estar recurrentemente yendo al Señor, acercándonos en ayuno y oración. Podemos estudiar más sobre el ayuno, el tiempo no nos alcanza. Pero tomé estos ejemplos que nos ayudan a entender el ayuno, nos ayudan a entender las respuestas maravillosas que el Señor ha dado. Oh amados hermanos, necesitamos del Señor cada día más, lo necesitamos. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, la maldad se aumenta y todo se está cumpliendo. El Señor quiere que su iglesia esté velando. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Si el Señor nos da la vida, el pastor David estará el jueves a las 7 de la noche, yo estaré el domingo a las 10 de la mañana y mi hermano David a las 7 de la noche. Dios los bendiga, mis amados hermanos, Dios los guarde. Oremos, hay mucho por qué orar, los hogares, las familias, por los necesitados, por los que no conocen a Cristo, porque lo conozcan. En este tiempo de pandemia que no nos congregamos, es donde se va a ver verdaderamente cuál era tu cimiento, dónde estabas tú, si estabas en la roca, si habías creído realmente como dice la Escritura, o solamente tenías una religión. Aquí es donde vamos a demostrar realmente si estamos en Cristo, si estamos en la roca, amados hermanos, porque los tiempos que estamos viendo es difíciles, pero con la ayuda del Señor, en Él somos más que vencedores y tenemos la esperanza y la confianza que será como Cristo ha dicho, será como está escrito en la palabra del Señor, que Él no nos dejará ni nos desamparará, estará siempre con nosotros como hasta este día. Los dejo con esa palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan buena noche, les amo en Cristo.